de Psicología Virtual, Corporación Universitaria Iberoamericana, licenciado Peter Murcia, noviembre 2021. Bases neuroanatómicas y funcionales del lenguaje y las generalidades. La introducción de la neuroimagen funcional ha venido a enriquecer el conocimiento de la neuropsicología del lenguaje, que es un sistema de comunicación simbólico que manifiesta a través de las lenguas, sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. Los niveles del lenguaje, entonces conocemos los monemas, que son las unidades más pequeñas dotadas de significado. Está compuesta por lexemas, que es el contenido semántico, y los morfemas, que es la función gramatical. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y el sistema bucofonatorio. La regulación del lenguaje se lleva a cabo a través de los sistemas motores voluntarios, en los que intervienen las vías piramidales, y también mediante las vías que regulan los automatismos motores de tipo extrapiramidal. Y las áreas del lenguaje son el área de Wernicke y el área de Broca. Áreas del sistema nervioso central que intervienen en el proceso del lenguaje. El hemisferio izquierdo es el tronco cerebral hasta la corteza. Actúa de modo integral mediante subsistemas funcionales que involucran el hemisferio cerebral izquierdo. Las estructuras reguladoras son componentes corticales. La corteza cerebral tiene el origen del lenguaje como actividad simbólica, y el córtex asociativo, polo anterior y polo posterior del cerebro. El lenguaje como actividad simbólica se localiza en la corteza cerebral o córtex asociativo, lóbulo frontal, que se da la motivación lingüística, y el área prefrontal, procesos motivadores del lenguaje. El área de Broca es una parte de la corteza premotora, área 44 y 45 de Brodmann, responsable de los motores necesarios para la expresión del lenguaje oral y escrito. Coordina la actividad de los músculos que intervienen en el habla y en la escritura. El área de Broca es el hemisferio izquierdo responsable de aspectos fonológicos del lenguaje oral y escrito, mientras que el hemisferio derecho controla la prosodia del lenguaje expresivo y los gestos y el significado emocional. El desarrollo del lenguaje. Las etapas del desarrollo del lenguaje según la edad del niño. Resulta de una interacción del desarrollo neural normal y la estimulación del medio ambiente. Se inicia de manera gradual desde de 2 a 3 años de edad. Depende de un proceso de maduración cerebral. La etapa preverbal, los niños se expresan a través del llanto, balbuceos y sonidos. Se activan las zonas corticales según LeCours en 1975. A los 6 meses el balbuceo y los primeros sonidos vocálicos. A los 12 meses las primeras palabras. A los 20 meses junta 2 palabras. A los 28 meses junta 3 palabras. De los 36 en adelante construye frases, y con la estimulación de sus padres se va produciendo el lenguaje. Bases neurológicas del lenguaje. Lenguaje está compuesto por lengua y habla. La lengua es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas. El habla forma una comunicación audible. La producción del habla depende de la variedad de los sonidos vocales, y en este caso tiene que ver con el timbre, la intensidad y el tono. Los sistemas neurales que controlan el tracto vocal humano pueden ser los fonemas, sonidos que se combinan para formar. Los morfemas, un fragmento mínimo capaz de expresar un significado. La palabra es una unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que poseen un significado. El léxico es un conjunto de palabras de un idioma determinado. La sintaxis es la organización de las palabras desde las reglas gramaticales. La semántica es el significado e interpretación del símbolo o la palabra. Proceso de comunicación. En el proceso de comunicación están los siguientes elementos: el emisor, que es el hablante o el escritor; el receptor, que es el oyente o el lector; el código, que es el idioma; el mensaje, que es la idea expresada; el canal es por medio del cual se hace; y el referente es el contexto donde suceden los hechos. En la comunicación humana se unen las frases compuestas por palabras para formar narraciones, con los significados, las cuales constituyen el discurso, tanto oral como escrito.
El lenguaje escrito desde el punto de vista neural, la escritura es procesada por regiones cerebrales diferentes a las que tienen que ver con el habla. El lenguaje es representado visualmente por grafemas, que son una unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua. En este caso, las tipologías, la representación de palabras se puede observar en el idioma chino, la representación de sílabas en los japoneses y la representación de fonemas o sonidos en el lenguaje español. Lateralización y especialización hemisférica. El lenguaje se lateraliza en el hemisferio izquierdo, fundamental para la comprensión y producción del lenguaje oral y escrito. En el hemisferio izquierdo se encuentra lo verbal, lo abstracto, lo temporal, lo secuencial, las directrices, los símbolos, la realidad, la asociación auditiva, la expresión oral, lo simbólico, lo lineal y la lógica. En cambio, en el hemisferio derecho tiene que ver con el contenido emocional. El hemisferio derecho es no verbal, analógico, atemporal, emocional y sentimental. Se visualiza, es fantasioso, toma cosas al azar, formas y patrones, es creativo, tiene que ver con la expresión artística y además es intuitivo. Áreas funcionales del cerebro en la comprensión y producción del lenguaje. El área de Broca del control del habla. Tiene que ver con las capacidades cognitivas especializadas según Paul Broca de 1861, porque se produce el lenguaje. Y los trastornos del lenguaje, que fueron los que dieron el origen a donde se ubicaba. El área de Wernicke tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Se da en la región cortical especializada y es especializada en generar imágenes auditivas de las palabras, localizada en la parte posterior de la circunvolución temporal superior izquierda, según Carl Wernicke. Las neuronas espejos y el lenguaje. Las neuronas espejos son muy importantes para la adquisición del lenguaje. Permiten adquirir conocimiento que se pasa de generación en generación a través del lenguaje y de la imitación. Se activan cuando el sujeto realiza una acción creando un código entre la observación y la acción en la comunicación. Según Giacomo Risolat, 1996, las neuronas espejos permiten ponerse en el lugar del otro. Es una célula nerviosa que actúa cuando se ejecuta la acción o se ve ejecutar la acción. A través de la imitación se aprende. Modelos teóricos del lenguaje. El modelo de Laswell, este modelo está enfocado en la parte del emisor. Es de tipo descriptivo. Se centra en los ámbitos comunicativos como los adverbios de preguntas como son qué, quién dice, a quién, qué medio utiliza y por qué. Pertenece a la comunicación interpersonal, tiene un carácter unidireccional. El enfoque es en el emisor, quien emite el mensaje en este modelo sería lo más importante. El modelo de Claude Shannon en 1948 habla de que la fuente de información genera el mensaje que desea transmitir el emisor. El mensaje son los datos que quiere transmitir y se selecciona según un conjunto de combinaciones simbólicas posibles. El transmisor codifica el mensaje en un sistema de señales. La señal es un símbolo o sistema convencional de decodificación. La fuente de ruido es la interferencia que puede distorsionar el mensaje. El receptor recibe la señal y la convierte en un código. Y el código es un conjunto simbólico de unidades limitado en reglas convencionales. Y el contexto es donde fluye la comunicación. El modelo psicológico de la comunicación social de Gerard Maleski en 1963 tiene que ver con la parte del comunicador, el emisor. Transmite el mensaje condicionado por interacción implícita y explícita. El mensaje es la producción comunicativa de intención de comunicar las características según el medio. Los medios técnicos de transmisión masiva de los mensajes. El efecto que busca el receptor ofreciendo una imagen de sí mismo
hacia el receptor. El receptor es cada miembro del público que se ve afectado por su personalidad, sus imágenes, las relaciones sociales, las relaciones socioafectivas, la parte intelectual y la parte estética. El modelo sociosemiótico de la comunicación por Rodrigo Adler, 1989. La comunicación es un proceso sociosemiótico de producción, circulación y consumo. Depende de las condiciones sociales, políticas, económicas inducidas por grupos influenciables. Tiene que ver con las industrias de la comunicación, instrucciones que generan los medios masivos de comunicación y los avances tecnológicos para poder manejar el resto de las personas. La organización productiva de la comunicación es producida de forma vertical. Quien tiene el recurso económico y político es quien dispone sobre los demás. Se ve mucho en la política colombiana. Relaciones económicas. La comunicación en los beneficios sociales, económicos y políticos que recibe el emisor sin importarle al receptor. Solo le importa el mensaje que se programa para enviar. Los medios masivos de comunicación se consideran como medios masivos de manipulación. El modelo de Noam Chomsky, 1965, tiene que ver con la gramática universal. Él habla de que el lenguaje es la capacidad innata de hablar. El lenguaje humano es el producto de descifrar un programa determinado genéticamente. Venimos preparados desde el nacimiento para hablar y producir lenguaje. El niño deduce normas que implican el lenguaje, la estructura sintáctica o gramatical. El proceso de aprendizaje se da por interacción social. La plasticidad para adquirir el lenguaje. El lenguaje es una construcción social. El lenguaje humano nos permite expresar las ideas, informaciones y emociones. Muchas gracias.